Patético el grito de Andrés Manuel López Obrador, el tipo del Palacio Nacional. Le pusieron esta manta que dice 16 años de impunidad militar, no al golpe militar. ¿Para cuándo nuestra independencia? Les voy a explicar por qué es tan grave lo que dijo de muera, muera, en donde solamente se dice viva a los héroes patrios. Les voy a decir todo lo malo de su grito. Las contradicciones alentando mueras en medio de vivas y desafiando y burlándose una vez más la democracia todavía existente en nuestro país, al tener como invitados a representantes del más rancio comunismo en América Latina. Y en este contexto, AMLO incurrió en la primera incongruencia al grito al mencionar en su arenga, después de los nombres de los héroes de la independencia, un viva la libertad, viva la justicia, viva la igualdad, viva la democracia, siendo que entre sus flamantes invitados especialmente se encontraba, por ejemplo, el expresidente boliviano Evo Morales, quien hace algunos años tuvo que salir huyendo de su país, apoyados por este tipo del Palacio Nacional, acusado de delitos como genocidio, terrorismo, sedición, estupro, atentados contra la salud de la población, ecocidio y fraude electoral, muy parecido al idiota del Palacio Nacional. Ahí también se encontraba Aleida Guevara, hija de Ernesto Che Guevara, uno de los revolucionarios más famosos de la historia, destructor del capitalismo en Cuba y fundador del comunismo en la isla, a quien se le conoció como la Quinta de Matar. ¡Viva la honestidad!, continuó gritando el tipo del Palacio Nacional en su arenga, siendo con seguridad el hombre que más ha mentido en frente de los mexicanos, quien de acuerdo con datos recientes del Centro de Análisis SPIN, en los 3 primeros años de gobierno conforme a las revisiones, el idiota del Palacio dijo 67,000 mentiras, en lo que va de toda su administración, hasta el día de hoy va a 86,000 mentiras, falsas, engañosas e imposibles de comprobar. ¡Viva nuestra soberanía!, también gritó. También el mandatario tabasqueño, quien según palabras del expresidente Donald Trump, nunca vio a nadie doblarse tan fácilmente, y el mismo que tuvo que recular y hacer guardar el sueño de los justos, el discurso del Tecmec, que había prometido pronunciar durante los festejos de la independencia después de haber recibido la visita de Anthony Binker, secretario de Estado del vecino país del norte. ¡Viva la fraternidad universal!, siguió, para un día después, durante su discurso, arremeter contra descalificaciones del trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, de la que dijo permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que le ha dejado un papel meramente ornamental ante la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya antes había dirigido un beligerante carta llena de insultos a integrantes del Parlamento Europeo, a quienes llamó borregos, por reclamar protección para periodistas mexicanos. Rayando en el descaro, emitió un viva al amor al prójimo, siendo él un artista del insulto, del desprecio, de la descalificación, aquí algunos de sus que se le han podido escuchar, como achichincle, alcahuete, aprendiz de carterista, arrogante, blanquito, calumniador, camajanes, canallín, chachalaca, cínico, conservador, corrupto, corruptazo, deshonesto, desvergonzado, espurio, farsante, fichita, fifí, fracaso, fresa, gasitellero, vendido, hablantín, ampones, hipócritas, huachicolero, ingratos, intolerantes, ladrón, lambiscones, machuchón, mafiosillo, maiceado, majadero, malandrín, malandro, maleante, malhechor, mañoso, mapachada de angora, matraquero, maga corrupto, mentirosillo, miniorías, rapaz, minona profesional, monarca de moronga azul, mugre, ñoño, obnivileado, oportunista, paleros, pandilla de rufianes, parte del blindaje, payasos de las cachetadas, pelele, pequeño faraón complejado, perverso, pillo, piltrafa, mora, pipurris, politiquero, demagogo, ponzoñoso, ratero, reaccionario de abolengos, represor, reverendo, ladrón, riquín, risa postiza, salinista, señoritingo, sepulcro banqueado, simulador, siniestro, tapadera, tecnócratas, neoprofilistas, ternurita, títere, traficante de influencias, traidorzuelo, vulgar,
sopilote. Pero bien que le molesta cuando le dicen chocoflán a su hijo, ¿no? Y por primera vez en el Zócalo capitalino, en un grito de independencia, se escucharon los mueras. Muera la corrupción, expresó quien encabeza el gobierno menos transparente de los últimos tiempos. Y en esos momentos, asegurando muchos, por no decir todos, nos acordamos de los sobres amarillos y las placas de dinero recibidas por su hermano Pío y Martín, sus dos hermanos, de la casa gris de su hijo José Ramón, de los cuales hubo contratos de su prima Felipa también, de las casas de Bartlett y las empresas de su hijo, de la inexplicable riqueza del fiscal Gers Manero, del diezmo que quitaba Delfina a empleados de Texcoco, de los desfalcos de Ana Guevara, de los contratos de Carlos Lomelí y de los familiares de Zoe Robledo y el cierre vital de farmacéuticas que derivó al desabasto de medicamentos, de las herencias y regalos de Irma Heréndira, del compadre de Rocío Nale, de la línea 12 del metro, del Mario Delgado, de Sheinbaum, de las becas de sus hijas, de los préstamos en Epigmenio, a las corruptelas de Laida, de los contratistas de Sedena en Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y de Selgamex, donde el desfalco ya es mayor que el de Fobaproa y la estafa maestra. Muere el clasismo, es lo que también dijo, y muera la discriminación. Añadió a su arenga el presidente que decidió vivir en un palacio, el que solapa a sus hijos vestidos de tenis de más de 150,000 pesos, que vivían en residencias de millones de dólares en el extranjero, que viajen por el mundo como hijos de millonarios y que más han polarizado a la sociedad mexicana, quien dividió al país en fifis y no fifis, quien más ha atacado a la clase media y que en todas las mañanas es el principal generador e impulsor de odio en este país. Las fiestas patrias con tinte comunista continuó en el Zócalo capitalino este 15 de septiembre del 2022, a donde se podría decir solo faltaron Nicolás Maduro y Daniel Ortega, dictadores de Venezuela y Nicaragua, pues no hay que olvidar que el año pasado el tipo del Palacio Nacional ya se había hecho acompañar por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. Mientras tanto, a solo 6 kilómetros de distancia, un grupo de mujeres emitía mediante una lona de 80 kilos, 100 metros de largo y 4 de ancho, que colgaba de la estela de luz, un verdadero grito, el más poderoso, el más demoledor, el que viene de las madres que buscan y no encuentran a sus hijos. 16 años de impunidad, no al golpe militar, era el mensaje que la lona que reprochaba la militarización de López Obrador y que fue retirada este viernes por funcionarios de la Ciudad de México. En el México de las contradicciones, el grito hueco se celebra y el dolor se manda a callar. Es por eso que mexicanos, ¡muera la corrupción! ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! El uso de la fuerza para poder celebrar una fiesta. ¡Viva la libertad de los rateros más poderosos y el encarcelamiento sin pruebas de los desprotegidos! ¡Viva el sueldo de los diputados! ¡Viva el robo de los gobernadores y el endeudamiento de los estados! ¡Viva el paquete de reformas cojas! ¡Viva el gobierno sin autoridad moral para impulsar reforma alguna! ¡Viva el matrimonio de las fuerzas del Estado con las del crimen organizado! ¡Viva la corrupción! ¡Viva la impunidad! ¡Viva la ignorancia! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! ¡Viva la indiferencia de México! este fue el verdadero grito de independencia del 2022 en México.